En esta noche pasada, aún muy de madrugada, Hipócrates, el hijo de Apolodoro y hermano de Fasón, vino a aporrear con su bastón la puerta de mi casa a grandes golpes. Apenas alguien le hubo abierto, entró directamente apresurado y me llamó a grandes voces. «Sócrates», dijo, «¿estás despierto o duermes?» Al reconocer su voz, contesté, «¿Hipócrates es el que está ahí? ¿Es que nos anuncias algún nuevo suceso?» «Nada», contestó, «que no sea bueno». «¿Puedes decirlo entonces? ¿Qué hay para que hayas venido a esta hora?» «Protágoras», dijo, colocándose a mi lado, «está aquí». Así comienza la narración que hace el propio Sócrates del día en que mantuvo un muy interesante diálogo con el sofista Protágoras. El Protágoras de Platón es uno de los diálogos de juventud en los que interviene activamente su maestro Sócrates. Obra de mayor extensión y más compleja que las precedentes, es decir, la Apología de Sócrates, el Critón y el Eutifrón, escritos los tres que tratan sobre el juicio y la condena a Sócrates, el Protágoras cierra este periodo inicial de su producción y es considerado el primero de los así llamados diálogos mayores, siendo a su vez uno de los más animados, teatrales y brillantes de Platón, lo que lo ha acreditado como un notable escritor dramático. El nombre del diálogo alude precisamente al sofista Protágoras, originario de la ciudad de Abdera, quien vivió entre los años 485 y 411 a.C. Pensador viajero, celebrado y requerido donde fuera, vivió durante largas temporadas en Atenas, donde fue conocido de Sócrates y amigo personal del estadista Pericles. La situación que se desarrolla aquí es leída aún hoy como un cuadro colorido y animado, aunque de poco rigor histórico, de lo que habría ocurrido en la mansión de Calias, un rico ateniense, una especie de mecenas, con intereses comerciales, políticos, artísticos y militares, en cuya casa solían reunirse los interesados en la filosofía con los sofistas que visitaban la ciudad. En este caso, la figura de Protágoras resultaba interesante, dado que una de sus principales preocupaciones era la corrección del lenguaje y su significado, lo que lo llevaría a realizar los primeros análisis históricos del lenguaje en el mundo griego. Sin embargo, el principio filosófico más famoso de Protágoras alude al estatus del hombre en el mundo que lo rodea, designado posteriormente con la expresión de homo mensura, fórmula abreviada de la frase homo omnium rerum mensura est. El hombre es la medida de todas las cosas, que traduce al latín la sentencia original en griego, que es un poco más amplia, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. Sin embargo, no será esta la cuestión central aquí, sino una temática que, como veremos, tendrá relación con la narración del mito de Prometeo, realizada por el propio Protágoras en el núcleo del diálogo entablado con Sócrates. Como vimos, el relato de Platón comienza cuando Sócrates narra a un amigo la visita del joven ateniense Hipócrates, quien antes de que saliera el sol fue a su casa apresurado a contarle que el sofista Protágoras estaba en la ciudad. Esto ya lo sabía Sócrates, y viendo que Hipócrates hablaba con mucha emoción por este suceso, le pregunta por qué está tan inquieto, a lo que Hipócrates responde que es porque desea fervientemente ser discípulo de Protágoras y por eso le pide ir a donde se hospeda el sofista para que Sócrates interceda por él. Pero antes salen al patio de la casa de Sócrates mientras se hace de día y entablan un diálogo en el que Sócrates le pregunta qué es lo que cree que va a aprender de Protágoras, así como aprendería a ser médico si se hiciera discípulo de Hipócrates de Cos, o se instruiría en ser escultor si siguiera a Fidias.
A esto Hipócrates contesta que aprendería a ser sabio en el hablar hábilmente como los sofistas. Y Sócrates le pregunta entonces sobre qué asuntos los sofistas hacen hablar hábilmente, a lo que Hipócrates no sabe qué responder. En realidad, Hipócrates relaciona el nombre de sofistés con el adjetivo sophos, sabio. En un principio, sofistés era para los griegos el entendido en algo, con un valor semántico próximo al de sophos, como experto, aunque sophos tiene también un valor más amplio general. Pero posteriormente, y por oposición al término filósofos, el vocablo sofistés fue tomando una connotación peyorativa que ya se deja sentir en ciertos textos platónicos. Por lo que Sócrates reprende a Hipócrates diciéndole que no debería dar su confianza tan fácilmente a cualquier persona, ya que de esto depende que uno sea feliz o miserable en la vida, y por lo tanto debe de tener mayor cuidado en la compra de enseñanzas que en la de los alimentos que elige para su correcta nutrición. Sócrates e Hipócrates van entonces a casa de Calias y encuentran a Protágoras caminando de un lado a otro seguido por sus admiradores. Sócrates aborda a Protágoras y le explica el motivo de su visita, a lo que el sofista contesta afirmando que, en efecto, cada día que Hipócrates estuviera con él, volvería a su casa hecho mejor, y al siguiente lo mismo, y que cada día continuamente progresaría hacia lo mejor. Y Sócrates, por su parte, responde a esto preguntando en qué sería aquello en lo que Hipócrates mejoraría si estuviera en su compañía. Orgulloso de su profesión que no oculta, Protágoras responde: mi enseñanza es la buena administración de los bienes familiares, de modo que pueda él dirigir óptimamente su casa, y acerca de los asuntos políticos, para que pueda ser él el más capaz de la ciudad, tanto en el obrar como en el decir. En un momento central del diálogo, por lo tanto, Sócrates le objeta a Protágoras que él creería que esas cosas no se pueden enseñar de la forma en que se enseña un oficio técnico. Y como ejemplo, señala que los atenienses y los griegos en general, cuando se congregan en la asamblea y se discute algo que involucra a un determinado oficio, escuchan la opinión de profesionales, pero que cuando se trata del gobierno de la ciudad, todos son escuchados. Y esto Sócrates lo atribuye a que todos están igualmente capacitados, ya que una cuestión como esa, la de la virtud o arete política, no se puede aprender. Protágoras decide entonces explicar su punto de vista a través de una narración que todos manifiestan estar muy dispuestos a escuchar. Se trata del mito de Prometeo, y estas son las palabras con las que Platón hace hablar a Protágoras. Hubo una vez un tiempo en el que existían los dioses, pero no había razas mortales. Cuando también a estos les llegó el tiempo destinado de su nacimiento, los forjaron los dioses dentro de la tierra, con una mezcla de tierra y fuego, y de las cosas que se mezclan a la tierra y el fuego. Y cuando iban a sacarlos a la luz, ordenaron a Prometeo y a Epimeteo que los aprestaran y les distribuyeran las capacidades a cada uno de forma conveniente. A Prometeo le pide permiso Epimeteo para hacer él la distribución. Después de hacer yo el reparto, dijo, tú lo inspeccionas. Así lo convenció y hace la distribución. En esta, a unos les concedía la fuerza sin la rapidez, y a los más débiles los dotaba con la velocidad. A unos los armaba, y a los que les daba una naturaleza inerme les proveía de alguna otra capacidad para su salvación.
A aquellos que envolvía en su pequeñez, les proporcionaba una fuga alada o un habitáculo subterráneo. Y a los que aumentó en tamaño, con esto mismo los ponía a salvo. Y así, equilibrando las demás cosas, hacía su reparto. Planeaba esto con la precaución de que ninguna especie fuera aniquilada. Cuando les hubo provisto de recursos de huida contra sus mutuas destrucciones, preparó una protección contra las estaciones del año que Zeus envía, revistiéndolos con espeso cabello y densas pieles, capaces de soportar el invierno y capaces también de resistir los ardores del sol, y de modo que cuando fueran a dormir, estas mismas les sirvieran de cobertura familiar y natural a todos. Y los calzó a unos con garras, y revistió a los otros con pieles duras y sin sangre. A continuación, facilitaba medios de alimentación diferentes a unos y a otros. A estos el forraje de la tierra, a aquellos los frutos de los árboles, y a los otros raíces. A algunos les concedió que su alimento fuera el devorar a otros animales, y les ofreció una exigua descendencia. Y en cambio, a los que eran consumidos por estos, una descendencia numerosa, proporcionándoles una salvación en la especie. Pero como no era del todo sabio Epimeteo, no se dio cuenta de que había gastado las capacidades en los animales. Entonces todavía le quedaba sin dotar la especie humana y no sabía qué hacer. Mientras estaba perplejo, se le acerca Prometeo, que venía a inspeccionar el reparto y que ve a los demás animales que tenían cuidadosamente de todo, mientras el hombre estaba desnudo y descalzo y sin coberturas ni armas. Precisamente era ya el día destinado en el que debía también el hombre surgir de la tierra hacia la luz. Así que Prometeo, apurado por la carencia de recursos, tratando de encontrar una protección para el hombre, roba a Hefesto y Atenea su sabiduría profesional junto con el fuego, ya que era imposible que sin el fuego aquella pudiera adquirirse o ser de utilidad a alguien. Y así luego la ofrece como regalo al hombre. De este modo, pues, el hombre consiguió tal saber para su vida, pero carecía del saber político, pues éste dependía de Zeus. Ahora bien, a Prometeo no le daba ya tiempo de penetrar en la acrópolis en la que mora Zeus. Además, los centinelas de Zeus eran terribles. En cambio, en la vivienda en común de Atenea y de Hefesto, en la que aquellos practicaban sus artes, podía entrar sin ser notado, y así robó la técnica de utilizar el fuego de Hefesto y la otra de Atenea, y se la entregó al hombre. Y de aquí resulta la posibilidad de vida para el hombre, aunque a Prometeo luego, a través de Epimeteo, según se cuenta, le llegó el castigo de su robo. Puesto que el hombre tuvo participación en el dominio divino a causa de su parentesco con la divinidad, continúa narrando Protágoras, fue en primer lugar el único de los animales en creer en los dioses, e intentaba construirles altares y esculpir sus estatuas. Después articuló rápidamente con conocimiento
la voz y los nombres, e inventó sus casas, vestidos, calzados, coberturas y alimentos del campo. Una vez equipados de tal modo, en un principio habitaban los humanos en dispersión, y no existían ciudades. Así que se veían destruidos por las fieras, por ser generalmente más débiles que aquellas. Y su técnica manual resultaba un conocimiento suficiente como recurso para la nutrición, pero insuficiente para la lucha contra las fieras, pues aún no poseían el arte de la política, a la que el arte bélico pertenece. Ya intentaban reunirse y ponerse a salvo con la fundación de ciudades, pero cuando se reunían se atacaban unos a otros al no poseer la ciencia política, de modo que de nuevo se dispersaban y perecían. Zeus entonces temió que sucumbiera toda nuestra raza, y envió a Hermes a que trajera a los hombres el sentido moral y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades y ligaduras acordes de amistad. Le preguntó entonces Hermes a Zeus de qué modo daría el sentido moral y la justicia a los hombres. ¿Las reparto como están repartidos los conocimientos? Están repartidos así. Uno solo que domine la medicina vale para muchos particulares, y lo mismo los otros profesionales. ¿También ahora la justicia y el sentido moral los infundiré así a los humanos? ¿O los reparto a todos? A todos, dijo Zeus, y que todos sean partícipes, pues no habría ciudades si solo algunos de ellos participaran, como de los otros conocimientos. Además, impón una ley de mi parte, que al incapaz de participar del honor y la justicia, lo eliminen como a una enfermedad de la ciudad. Hasta aquí llega la narración de Protágoras y deja entonces en el centro de la cuestión los importantes conceptos griegos de aidos y dike. Aidos, que aquí fue traducido como honor o sentido moral, conlleva una serie de problemas al intentar comprender su significado. Algunos traductores han propuesto términos como conciencia o sentimiento moral, términos que en todos los casos involucran cuestiones relacionadas con la vergüenza, pero no solo la que se experimenta ante los demás, sino también ante uno mismo. Así, tanto el aidos griego como el concepto de vergüenza actual suponen la presencia de un otro o de un público, y ambos están asociados con la mirada, los ojos, la visibilidad ante los demás. Y esto precisamente les exige cumplir con aquel cuerpo de normas reflejado en la dike o justicia. Lo cierto es que el aidos incorpora la idea de un espacio público en el que gobierna la mirada de todos sobre las acciones de todos. Y esto responde a la objeción inicial de Sócrates acerca de por qué los atenienses admiten que cualquier ciudadano, y no solo una clase de políticos cualificados, pueden hacer contribuciones en la asamblea. Sin embargo, insiste Protágoras al mismo tiempo que hay que reconocer que se trata de algo que se refuerza también por la enseñanza en el más amplio sentido de la palabra, aunque no fuera por medio de una instrucción formal. La vida en una comunidad civilizada es por sí misma una educación en las virtudes indispensables, como lo es en la lengua natal. Este proceso se desarrolla desde el momento mismo del nacimiento, gracias a los padres, las nodrizas, los tutores y los maestros de escuela, y en el caso de los adultos se refuerza por medio de las leyes, cuya intención primordial es educativa, y por medio de los propios vecinos, ya que va en beneficio de todos el que todos sean justos y buenos. Y si un hijo no es igual de virtuoso que su padre, ello se debe a una diferencia en sus capacidades naturales.
Protágoras admite entonces que un sofista como él no puede más que añadir las últimas pinceladas, pero importantes al fin, que permiten al discípulo ser no solo un buen ciudadano, sino incluso llegar a ocupar una posición destacada en el Estado. La conversación continúa entonces y es muy extensa y compleja, por lo que es fácil perder de vista que el objetivo de Sócrates aquí es examinar a Protágoras y evaluar el valor de las enseñanzas que es capaz de proporcionar. En efecto, gradualmente Protágoras es llevado por Sócrates a aceptar que solo el conocimiento del bien y del mal es garantía suficiente para el obrar correcto de los hombres. Sócrates reconoce, sin embargo, que la mayoría cree que solemos actuar injustamente con pleno conocimiento de lo que hacemos, al ser vencidos por el señuelo del placer. Pero el propio Sócrates contraargumenta que este tipo de comportamiento siempre implica alguna ignorancia sobre las consecuencias últimas de lo que se está haciendo. Cuando se habla de ceder equivocadamente al placer, se alude en realidad a que se ha elegido una opción inmediatamente placentera, aunque en el futuro traiga consigo dolor o privación del placer. Y puede ocurrir también a la inversa, que experiencias difíciles, dolorosas o exigentes en principio, en definitiva sean buenas, dado que serán compensadas con creces por resultados placenteros o beneficiosos. Es decir, que el criterio último para Sócrates es únicamente la suma total de placer y dolor, por lo que lo fundamental es alcanzar la destreza en la elaboración de un balance de placeres y dolores, tanto presentes como futuros. Y esto sí para Sócrates es una ciencia que debe ser adquirida. Se trata en efecto de su teoría del intelectualismo moral, y el examen de este tópico conduce a Sócrates a uno de los principios básicos de su filosofía, el de que la virtud es saber. Tal principio tiene para él dos corolarios. Primero, que no hay hombres malos, solo hay ignorantes. Y segundo, que quien prefiere el vicio a la virtud es víctima de un error de cálculo. Pero además, esta doctrina tiene una implicancia fundamental aquí. Si la virtud es saber, sí podrá ser enseñada. Por lo tanto, se comienza a vislumbrar un final en el que, como Sócrates destaca, parecen haberse invertido las posiciones iniciales de ambos. Porque ahora es Protágoras quien desconfía de que la virtud sea una ciencia, como la presenta Sócrates, y por lo tanto susceptible de ser enseñada. Mientras que el propio Sócrates se muestra convencido de ello. Sin embargo, puede interpretarse también que lo que Platón nos está diciendo no es que ambos pensadores se estén contradiciendo, sino que en rigor, si la virtud fuera lo que Protágoras y el vulgo llaman con ese nombre, es decir, si fuera lo que éste intenta transmitir a sus discípulos, con toda seguridad no sería ciencia, y no cabría enseñarla, que es la posición inicial que tiene en mente Sócrates. En cambio, si es en realidad lo que el propio Sócrates piensa, es decir, que alcanzar la virtud involucra la ciencia de los valores y del bien, sí se la podría enseñar, aunque es evidente para él que Protágoras no sería capaz de hacerlo. ¿Quién lo haría entonces? Para Platón esto parece estar muy claro. Dado que estamos hablando de la ciencia de la medida, de los valores y de las satisfacciones, tiene que tratarse de un verdadero filósofo. Y por esto también este diálogo Protágoras puede ser considerado como un amplio proemio a otros diálogos de Platón, en los que éste volverá a analizar los mismos temas en base a ideas propias más que socráticas, y donde ahondará en la búsqueda de valores éticos
entendidos como entidades objetivas y trascendentes. De este modo, el mito de Prometeo, narrado aquí por el sofista Protágoras, es solo una de las tantas versiones que se han desarrollado sobre el titán benefactor de la humanidad, pero que Platón pone en boca de este sofista con una clara significación pedagógica, es decir, para expresar que la habilidad técnica es necesaria pero insuficiente para salvar a la humanidad de todas sus dificultades, por lo que hace falta también un saber político que contribuya efectivamente a la supervivencia humana. Y por eso también es que, de manera casi unánime, se entiende que el diálogo entre Sócrates y Protágoras le servirá de pretexto a Platón para plantear la necesidad de un nuevo modelo de Estado ideal, posibilidad que desarrollará en su célebre república, apoyado en la convicción de que la paideia ética y política es posible y que el comportamiento virtuoso puede en efecto ser enseñado, aunque no por los sofistas, sino por el verdadero filósofo.